Y regresamos a México porque el Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila atiende el primer caso sospechoso de viruela símica que fue detectado en la clínica 16 del IMSS en Torreón. Se trata de un paciente de 34 años que no se presentó a su prueba de PCR, por lo que falta la confirmación. Pero bueno, el instituto detalló que el paciente negó antecedente de viajes o contacto con alguna persona que tuviera algún tipo de lesiones dérmicas. Y en Yucatán se registraron 4 nuevos contagios de viruela símica, por lo que ya van 6 casos confirmados en esta semana, todos hombres. Y bueno, la Secretaría de Salud detalló que ya se atiende a los pacientes y trabajan para evitar la propagación de este virus. Vamos a revisar los casos de viruela del mono en México, porque ya son 95 casos confirmados en 15 estados. El más afectado es la Ciudad de México, con 45 casos. En Jalisco son 22, en Yucatán son 6. En Nuevo León, Tabasco y Veracruz son 3 los casos. En el Estado de México, Oaxaca y Puebla, así como Quintana Roo, son 2 los casos. Mientras que Baja California Sur, Colima, Chiapas y Sinaloa tienen ya un caso confirmado. Y bueno, para ahondar más en este detalle vamos a platicar con el doctor Antonio Aguilar Rojas, jefe de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria Hospitalaria del Hospital Juárez de México. Vámonos. Ahí está. Doctor, ¿cómo está, doctor Antonio Aguilar Rojas? Muy buenas tardes, gracias por tomar la llamada. Hola Gonzalo, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, tenemos un montón de dudas sobre este caso porque apenas nos acostumbrábamos a un virus y de repente ya tenemos otro encima. De entrada, ahorita que están en su casa, ¿de qué síntomas tiene que estar la gente súper alerta? Bueno, ahorita estamos viviendo esta transición, ahorita apenas vamos saliendo de esta quinta ola de COVID. Ahorita nosotros tenemos que estar vigilando cualquier síntoma, primero respiratorio. Tenemos que pensar que la viruela símica va a empezar con un cuadro que se llama un cuadro prodrómico, que esto puede ser un cuadro que se parece a cualquier cosa, a cualquier virus. Aquí puede entrar la fiebre, podemos empezar a sentir estos nudos, tos, que es muy parecido a COVID, pero esto va a aparecer con el antecedente epidemiológico. Aquí va a ser muy importante nosotros tener en cuenta que si estamos en casa, si empezamos con síntomas, pero tuvimos un contacto con una persona sospechosa o confirmada, en este caso de la viruela símica. Después de que desaparecen estos síntomas que son muy generales, al primero, al tercer día, pueden llegar a aparecer las lesiones en la piel que están siendo características de la enfermedad. Creo que ahorita esto es lo que tenemos que pensar, esta clínica, y sobre todo el antecedente epidemiológico, que todavía es muy importante cuando tenemos contacto con una persona, te digo, que sospechosa o confirmada, o con algún objeto que pudo haber utilizado esta persona, que pudo haber estado contagiada y que yo utilicé. Y si yo empiezo con síntomas, bueno, es lo que tengo que estar vigilando. Ahora, lo primero me imagino que es mantener la calma y lo segundo es llamarle a quién. Claro, en este caso creo que eso es muy importante. No debemos de perder de que esta es una enfermedad que ya conocemos. Tenemos afortunadamente las medidas de protección, conocemos la enfermedad, la letalidad creo que es algo muy importante que en los casos a nivel mundial que se han presentado, digo, es muy baja, es casi el 0.03% de las defunciones. Creo que con el número de casos, eso tenemos que estar nosotros tranquilos. Tenemos que pensar que, bueno, estos casos van a seguir incrementando, sí, pero no debemos de perder en cuenta que nosotros, si ocupamos nuestras medidas de protección, que van a seguir siendo en este caso el cubrebocas, que ya no tenemos con COVID. Ahora tenemos que recordar el lavado y higiene de manos. Esto van a ser de las principales acciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta para si tenemos algún contacto, algo que nos acerque, bueno, poder evitar contagiarnos de la enfermedad. Una vez que aparecen las lesiones, ¿qué tipo de cuidados hay que tener en cuenta, hay que tomar? Me imagino que debe ser doloroso, que debe de dar mucha tentación estarse rascando, tocando. ¿Qué hay que hacer?
Aquí si nosotros tenemos las lesiones, o en este caso aparecen las lesiones, lo primero que tenemos que hacer es no rascarlas. Creo que eso es algo muy importante porque nosotros mismos nos podemos contagiar. Si yo tengo una lesión en la mano, aquí en este caso se forma una vesícula, es una elevación en la piel, tiene líquido. Este líquido, como por ejemplo la varicela o alguna otra enfermedad, yo la rompo y con eso yo empiezo a tocarme el brazo, otras partes del cuerpo. Aquí es donde yo puedo seguir inoculando el virus en diferentes partes. Digo, sería eso, mantener, por ejemplo, si yo vivo con personas, con más personas, mantener mis objetos personales para mí, sobre todo los que son de limpieza, mi toalla, mi ropa, ¿no? Esto es de las cuestiones más importantes. Sin embargo, no debemos de tener en cuenta también de que, bueno, esta es una enfermedad que la principal transmisión es a través de las vesículas. Ok, entonces lo más importante es no estarse tocando y si nos tocamos no estar tocando las cosas de los demás, mantenernos aislados y no perder la calma. ¿Qué otros síntomas quizá hay que estar pendientes que quizá no podríamos estar tan advertidos, ¿no? Tan bajo advertencia y que no estén tan relacionadas, como lo decías hace un rato, con el COVID, que decía los estornudos, etcétera? ¿Qué otros casos se han presentado de síntomas no tan comunes? Algo muy característico es que durante este periodo en el cual se puede llegar a tener la fiebre, antes de que aparezca el exantema, salen algo que se llaman linfadenopatías. En medicina se conocen como linfadenopatías, que la gente lo puede conocer cuando se inflama un ganglio, cuando te sale una bolita, te empieza a crecer. Ese es un dato característico que está presentándose de la viruela símica y bueno, que nos permitiría identificar o diferenciar en este caso entre COVID y la viruela símica. Ahora, en términos de asistir a un médico, tomando en cuenta que esto puede ser muy contagioso, ¿qué se recomienda? ¿Asistir a un médico, llamar a un médico, dejar que nos revisen o más bien quedarnos en casa y que la consulta sea a distancia? Aquí lo principal sí es visitar a un médico. En este caso, bueno, cualquier organización, algún médico que esté, digo, a disposición, en este caso, a nivel federal, ya se han hecho planes, se han hecho capacitaciones, precisamente, bueno, para poder identificar el virus. En el sector salud, sí es recomendado que una persona que haya tenido el riesgo, este contacto epidemiológico y que empiece con alguno de los síntomas, acuda con su médico. Aquí ellos tienen que hacer mucho énfasis en que tuvieron contacto con una persona o saben que probablemente esta persona empezó con lesiones que yo he visto, cómo se han estado presentando y bueno, yo ir a mi médico. Aquí es importante que lo hagan desde el primer inicio y que no la dejen evolucionar. ¿No? ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con la salud pública. Tenemos que cuidarnos entre todos, así como lo hicimos con COVID. Esta es una enfermedad que se puede controlar siempre y cuando se puedan identificar los casos de manera oportuna y, bueno, cortar las cadenas de transmisión. Ahora, pensando en temas como la incubación y rastrear dónde pudiera yo haberte pescado la enfermedad, más o menos cuánto tiempo hacia atrás debemos de voltear en caso de empezar a tener síntomas o ya presencia de las lesiones. En el periodo de incubación podemos pensar que hasta 21 días anteriores, ¿en dónde estuvimos? Si yo 21 días anteriores estuve, por ejemplo, en un lugar por ejemplo, hay muchos o un número de casos elevado en el país, en este caso, o si estuve en un país en el cual hay muchos casos, por ejemplo, bueno, ya lo mencionaban, por ejemplo, Estados Unidos tiene ahorita muchos casos, yo tuve un contacto de riesgo, yo lo sé, y yo tengo que dejar pasar 21 días. En estos, puede presentarse incluso a partir del día 6, del día 12, el día 15 y hasta el día 21, bueno, yo tengo que contar esos días y es el periodo de incubación que normalmente tiene esta enfermedad. Ok, entonces ahorita ni ir al vapor, hacer de aguilita, puras cosas así, ¿verdad, doctor? Y ahorita, digo, tenemos que cuidarnos, ya nos aprendimos a cuidar un poco con el COVID, ahora tenemos que aprendernos a cuidar de estas enfermedades
Digo, no es, como ya bien lo mencionabas, no tenemos que salir corriendo, no tenemos ahora que decir todo lo tengo que volver a desinfectar, que todo tiene que estar, digo, no podríamos vivir en un mundo estéril totalmente sin virus, sin bacterias, sin algún patógeno. Lo que tenemos que aprender es a cuidarnos, en este caso, lavándonos las manos. Yo hago mucho énfasis porque es como principalmente se pueden llegar a contagiar esto. Sí, aunque yo toque un objeto que está totalmente contaminado, si yo voy y me lavo las manos adecuadamente, yo con esto voy a evitar la transmisión. No me estoy tocando la boca, los ojos, mucosas, digo, sobre todo la piel. Y ahorita los contactos, sobre todo, por ejemplo, si yo sé que una persona tiene las lesiones, bueno, notificarlo para que, bueno, se pueda tratar a esta persona. Digo, también esto en salud pública, que es la comunicación, afortunadamente lo que hacen, esto nos ayuda a llegar a más personas y, bueno, perder este estigma que se puede llegar a tener con la enfermedad. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Antonio Aguilar Rojas, jefe de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria Hospitalaria del Hospital Juárez de México. Buen fin de semana. Sin besos de tres, doc. Muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Bye. Bye. Y ahora sí, tenían planeados besos de tres aquí, ¿verdad? De cuatro son aquí ya. Pues se les acabó para que no les dé la viruela símica. Vámonos un corte y ahorita regresamos.